Pues esta segunda conferencia que el Señor me está permitiendo dar es la segunda parte de la primera que di en la mañana, que fue la primera conferencia. ¿Quiénes se acuerdan de la pieza clave? ¿Cuál fue la pieza clave? Tenemos que ministrar ¿a quién? Para alcanzar a los jóvenes y los niños. A las familias, muy bien. Y aquí dejamos el arbolito para recordar que nuestro rol como iglesia no es enseñar a los miembros a depender de nosotros, sino empoderar y capacitar y ser su andamiaje para que ellos puedan ejercer el sacerdocio dado por Dios a las familias en sus hogares. Porque pasan, ¿se acuerdan de las estadísticas? 83% de su tiempo en la casa, 16% de su tiempo en la escuela y 1% de su tiempo en las iglesias. Así que nuestro enfoque, según el diseño de Dios para alcanzar a la nueva generación, es alcanzar a la familia. Pues la conferencia número 2 he titulado Construyendo una fe insumergible. Construyendo una fe insumergible. En esta segunda conferencia voy a dar herramientas prácticas de cómo lo hacemos. Primero planteé el fundamento, lo que es la familia, pero ahora voy a dar pues las estrategias prácticas de cómo lo logramos. Amén. Y si queremos lograr una enseñanza más efectiva a los jóvenes, un mejor alcance a los niños, debemos de aprender del mejor modelo que existe, que se llama Jesús. Así que vamos a empezar la conferencia con un pasaje de Juan que todos ustedes ya conocen. Pero igual lo vamos a volver a estudiar brevemente antes de entrar a la parte práctica, porque hay ciertos puntos que quisiera yo resaltar. Es cuando Jesús lava los pies a sus discípulos. ¿Quiénes de ustedes se acuerdan de este pasaje? Es uno de los pasajes que más me conmueve de las Escrituras. Dice así, desde el versículo 1, se acercaba la fiesta de la Pascua. Jesús sabía que le había llegado la hora de abandonar este mundo para volver al Padre. Y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Llegó la hora de la cena. El diablo ya había incitado a Judas Iscariote, hijo de Simón, para que traicionara a Jesús. Cuando mi esposo habló de traición, incluso Jesús fue traicionado en el ministerio. Sabía Jesús que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio y que había salido de Dios y a él volvía. Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto y se ató una toalla a la cintura. Luego echó agua en un recipiente y comenzó a lavarles los pies a sus discípulos y acercárselos con la toalla que llevaba a la cintura. Cuando llegó a Simón Pedro, dijo: ¿Y tú, Señor, me vas a lavar los pies a mí? Ahora no entiendes lo que estoy haciendo, respondió Jesús, pero lo entenderás más tarde. No, protestó Pedro, jamás me lavarás los pies. Jesús contestó: si yo no te los lavo, no tendrás parte conmigo. Simón Pedro dijo: entonces, Señor, no solo los pies, sino las manos también y la cabeza. El que ya se ha bañado no necesita lavarse más los pies, le contestó Jesús, pues ya todo su cuerpo está limpio y ustedes ya están limpios, aunque no todos. Jesús sabía quién lo iba a traicionar y por eso dijo que no todos estaban limpios. Cuando terminó de lavarle los pies, se puso el manto y volvió a su lugar. Entonces les dijo: ¿entienden lo que he hecho con ustedes? Ustedes me llaman maestro y señor y dicen bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor, el Maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Les he puesto el ejemplo para que hagan lo mismo.
que yo he hecho con ustedes. Les aseguro que ningún siervo es más que su amo y ningún mensajero es más que el que lo envió. ¿Entienden esto? Dichosos serán si lo ponen en práctica. Quisiera resaltar la enseñanza de Jesús. Me fascina cuando yo pienso en mis momentos de enseñar niños todas las semanas. Pienso en Jesús. Jesús era capaz de agarrar donde estaba y enseñar. Miren los pájaros, miren las aves, miren las flores, miren el cielo, miren el mar. Donde estaba, Él aprovechaba para enseñar. Pero en esta enseñanza con los discípulos hay ciertos principios que nosotros debemos de poner en práctica. Lo primero que me llama la atención es que Jesús en 2 ocasiones dice, ¿entienden lo que he hecho con ustedes? Luego dice nuevamente, ¿entienden esto? Dichosos serán si lo ponen en práctica. ¿Por qué hizo la pregunta? Pues el primer paso de Jesús fue modelar lo que Él quería lograr con sus discípulos. No habló con palabras vacías nunca. Él lo hacía. Cuando hablaba de los bautismos, Él se bautizó. Siempre modelaba. Él cargó su propia cruz. Y luego nosotros debemos de cargar nuestra cruz para seguir a Jesús. Siempre primero puso el ejemplo. Cuando nosotros queremos alcanzar a los jóvenes, fácilmente así pueden detectar una doble vida. Nosotros debemos primeramente modelar una vida entregada a Jesús. Lo primero que Él hizo fue hacer lo que Él quería que ellos hicieran. Y el segundo paso es que quería asegurar su comprensión. Muchas veces cuando enseñamos a los niños y jóvenes nos conformamos en dar una bonita enseñanza, pasarla bien. Pero Jesús en 2 ocasiones pregunta a sus discípulos, ¿entienden lo que he hecho? Con los niños y jóvenes nunca debemos de asumir que comprendieron. Pero lo enseñé. Jesús hasta lo hizo, lo modeló y estaban sentados ahí. Y Jesús les pregunta en 2 ocasiones, ¿entienden? ¿Entendieron? Judas no entendió. Y nuevamente dice, ¿entienden esto? Entonces lo primero que Él hace es modelar. Luego lo que hace es asegurar su comprensión. Luego Él termina diciendo, dichosos serán si lo ponen en práctica. Entonces siempre Jesús, manda una acción. Entonces hagan. Entonces si ustedes me vieron, si ustedes me entendieron, entonces hagan. 3 pasos: modelar, enseñar, asegurar la comprensión para que hagan. Con los jóvenes, si no existe un para qué, se pierden. Necesitan saber, lo que estoy haciendo tiene un propósito. No solo voy porque mis padres van o me obligan. Los jóvenes tienen que saber, y los niños, que existe un para qué. Entonces Jesús termina esta hermosa enseñanza con sus discípulos diciendo, ¿entienden esto? Si entendieron, entonces háganlo. Y hasta el día de hoy seguimos practicando la enseñanza que Él nos modeló. Entonces, ¿cómo medimos el crecimiento espiritual de los jóvenes? Bien, si escuchamos maestros de escuelas académicas, podemos medir su crecimiento académico. Si voy a una clase de preescolares, voy a esperar que puedan contar, que sepan sus letras,
Empiezan y mientras vayan creciendo, avanzan de grado, ya aprenden a leer, luego aprenden ciencias y van progresando hasta graduarse. Hay cierta medida de crecimiento. Incluso en el ámbito, en los ambientes de trabajo, una escala según vaya aprendiendo diferentes capacidades. Sé que en el área de tecnología mucho se basa en sacar certificados. Entonces, con este certificado podría ganar yo un mejor sueldo. Entonces, siempre hay maneras de medir. Pero en la iglesia temo que simplemente estamos pasando el tiempo. Y no estamos midiendo si realmente están creciendo en el Señor. Entonces mi pregunta es, ¿cómo medimos el crecimiento? Uno es seguir el ejemplo de Jesús. Hacer las preguntas, ¿entendieron? Hace poco hice una serie de enseñanza con los chicos que se llamaba Mi Iglesia. Porque veía que entraban a la iglesia. ¿Y qué hacen los diáconos? Yo no sé. ¿Y qué hace el servidor aquel? Yo no sé quién es. ¿Y la hermana? Entonces pedí a los directores de los ministerios que llegaran cada domingo a que los chicos entrevistaran a los servidores, a los directores de los diferentes ministerios. Y hacían preguntas los niños. Al director del diaconado, un niño le preguntó, ¿y te pagan por hacer eso? A los directores de matrimonios preguntaron, yo sé lo que ustedes hacen. Ustedes hacen que mis papás no se peleen tanto. Hacían sus preguntas, pero los llevamos a la iglesia y ellos no saben por qué. No saben quiénes son las personas o por qué hacen lo que hacen. Van a una escuela y los niños bien saben el rol de cada persona. Pero van a la iglesia y los metemos a un salón y luego se van a sus casas. Y no entienden el propósito corporal de Dios en la iglesia. Entonces, ¿cómo medimos el crecimiento espiritual? Y no es como en las escuelas. En las iglesias no somos una guardería, no somos una escuela. En una iglesia podríamos recibir niños con desafíos de aprendizaje. Podríamos recibir niños con desafíos cognitivos, con discapacidad física. ¿Cómo medimos el crecimiento espiritual? Nuestra labor como siervos de Jesús, como maestros a estos jóvenes y niños y líderes, es mostrarles que Jesús es alcanzable. Jesús les ama tal como son y buscar la manera a cada uno, su manera en que mejor puedan aprender acerca de Jesús. Mi meta cuando tengo a los jóvenes o a los niños no es que se porten bien, es que estén quietos. Eso no es mi meta, porque todos los niños y jóvenes aprenden de maneras completamente distintas. Nuestra meta es buscar qué necesita ese joven para conocer a Jesús. ¿Qué necesita esa jovencita para conocer a Jesús? Mi hija tiene una colección de piedras y rocas, entonces le pedí prestada una. Y yo traje un huacal aquí de agua. Yo crecí a la orilla, como media hora del lago Michigan en Estados Unidos. Y mi hermano y mis primos varones practicaban lo que llaman saltar piedras. No sé si usted en algún momento enfrente de un arroyo, un río, un lago, han intentado saltar piedras. Levante la mano si han intentado. ¡Wow! Muy bien. Hasta como que hay una técnica. No es solo porque se va a hundir.
hay una buena técnica. Entonces, primero, eso no es una buena piedra para saltar. Es muy pesada, pero la traje para que vieran la piedra. Pero generalmente buscan piedras bien como lisas, más pequeñas. Y con una técnica, generalmente tiran así, ¿no? Muy bien. Después usted puede demostrar. Muy bien. Muy bien. Entonces, tirando la piedra, y uno entra en competencia. Mi hermano, mis primos entraban en competencias. 1, 2, 3, 4. ¡Ah, yo gané! Yo nunca podía, como más que dos. Pero algo que me llama la atención es que si saltara la piedra una vez, 2, 3 o 4, siempre la piedra tenía el mismo fin, que es hundirse. Siempre. Si mi hermano lograra que la piedra saltara 7 veces, igual se hundía. Y a veces tratamos al ministerio juvenil y de los niños como si fueran piedras. Invertimos mucho tiempo en un inicio y vamos aguardando un poco y los tratamos como si fueran piedras y terminan en la juventud hundiéndose. Si creemos que nuestro rol es simplemente entretener a los niños y los jóvenes, estamos saltando piedras. Si pensamos que nuestro rol es hacer que los niños repitan una oración, entonces solo estamos saltando piedras. Porque llegan a ser adolescentes sin comprender su decisión y se alejan de la fe. Nunca sabían el porqué de su decisión. Si los padres creen que la iglesia es responsable del crecimiento espiritual de sus hijos, los padres están saltando piedras. Si el énfasis del ministerio infantil y estudiantil es que los niños sean los receptores únicamente y los maestros los dadores, solo están saltando piedras. Eso les llevará a ser espiritualmente pasivos. Brian Haynes dice: si los niños vuelven a una casa donde los padres carecen de un amor auténtico hacia Dios, rápidamente ellos se desanimarán y su nueva pasión para tener una relación con Cristo inevitablemente se va a disminuir. Interesante eso. Llega un joven a la iglesia y se anima y le damos la comida en el momento espiritual. Pero no alcanzamos a la familia y regresa a un hogar donde no importa, no valoran a Jesús. Y los papás son pasivos espiritualmente. Entonces esa fe, esa pasión, ese fuego eventualmente va a menguar. Vamos a pasar ahí. Vengo delante de ustedes para decirles que los niños y los jóvenes no son piedras. No son piedras. C.S. Lewis dijo: los niños no son una distracción del trabajo más importante. Ellos son el trabajo más importante. Esta estadística dice que casi 60% de personas que asistieron a la iglesia durante su niñez abandonan la iglesia al llegar a la edad adulta. ¿Por qué es tan llamativo eso? Eso significa 6 en cada 10 personas, 60% de personas que fueron llevadas a la iglesia en su niñez, al llegar a la edad adulta, dejan de asistir a la iglesia. ¿Por qué es así? Hablamos con un pastor cuando invitaron a mi esposo a predicar en una iglesia. Y en la zona donde este pastor vivía habían experimentado un gran avivamiento.
Y mi esposo le preguntó, ¿cuál ha sido el fruto del avivamiento? Que fue, creo que en los 90s, ¿no? Entonces experimentaron el avivamiento y el pastor dijo, excelente en el momento que duró, pero lastimosamente no supimos reproducirlo en nuestros hijos. Y ya nuestros hijos y nietos están abandonando a la iglesia. Esta frase de una profesora mía me ha impactado. Dice, puedes impresionar desde lejos, pero solo puedes impactar de cerca. Recuerden que Jesús primero modeló, se acercó a ellos, tocó sus pies, lavó sus pies, impactó sus vidas. Según las estadísticas de Barna, el resultado de la experiencia de las personas en la iglesia durante su niñez fue el poder recitar unos datos religiosos, desarrollar amistades y divertirse. Entonces, cuando preguntan a estos adultos, ¿qué aprendieron en la iglesia? Bueno, aprendí unos datos religiosos, tuve unos amigos y me la pasé bien. Eso es lo que sacaron de años en la iglesia. Sin embargo, al llegar a la juventud, menos de 1 en cada 10 posee una cosmovisión bíblica, es decir, una internalización de sus creencias que dirige cada área de sus vidas, la toma de decisiones basadas en principios bíblicos. Todos quieren el ahora, todos quieren sentirse bien. Pero al recibir y recibir y recibir, no internalizamos. Por eso llevo a ustedes una pequeña estrategia. Algunos de ustedes ya saben, pero estos niveles de aprendizaje se llama la taxonomía de Bloom, los niveles de aprendizaje. Y aquí tenemos 6 niveles de aprendizaje. Entonces, cuando yo voy a enseñar a niños y jóvenes, debo asegurar que tengo un chequecito en cada una de las áreas. Tal vez en una sola enseñanza no voy a cumplir con todas. Recuerden que los niños instruyen al niño en su camino. A veces es un camino, a veces lleva todo el primer año solo en los primeros pasos y en el siguiente año los siguientes pasos. Pero nuestra meta de cómo medir el crecimiento espiritual de los jóvenes y niños se tiene que basar en esto. El primer paso es el conocimiento. El segundo paso es la comprensión. Luego la aplicación, análisis, síntesis y finalmente la evaluación. Voy a darles un ejemplo para que comprendan un poquito. Si vamos a alcanzar a los jóvenes para el Señor, empezamos con los fundamentos, ¿verdad? Entonces, el primer paso que tenemos en la taxonomía de Bloom es el conocimiento. Voy a poner un ejemplo. El ejemplo que les voy a poner es, ¿cuál es el tema que quiero enseñar a los jóvenes? Ponele. Quiero enseñarles que es importante leer la palabra de Dios todos los días. Un ejemplo sencillo. Vengo delante de los jóvenes y les digo, jóvenes, quiero que entiendan. Es importante que lean la palabra de Dios todos los días. Amén, amén. Pero cuando hacemos eso, solo vamos al interior, la diapositiva anterior, solo quedamos en el conocimiento. Solo ofrecimos una información. Recibieron la información. Sigamos. Pero queremos ir más allá. Entonces vamos al nivel número 2. El número 2 se llama, comprensión. ¿Qué dijo Jesús a sus discípulos? ¿Entendieron? Jóvenes, es importante que lean la palabra de Dios todos los días. ¿Entendieron? ¿Qué significa eso? ¿Qué significa leer la palabra de Dios todos los días? Porque pueden dar las respuestas correctas, pero no significa que entendieron. Eso pasa
todo el tiempo con los niños a los que yo enseño y los jóvenes. ¿Qué entendieron ustedes? Jesús, Dios. Pero realmente entendieron la lección. Recuerdo en una ocasión con los más pequeños, enseñé toda una clase sensorial, me esmeré acerca de Elías y reforcé. Al final de la clase, Marquitos, ¿de qué hablamos el día de hoy? De Faraón. Bien, tenía 4 años. Pero solo porque pueden escuchar algo no significa que entendieron. Entonces, el joven dice, leer la palabra de Dios todos los días. Ok. Entiendo que es importante. Entiendo la importancia de eso. Número 3. ¿Qué dijo Jesús después? Entonces, hagan. Entonces el joven sabe, es importante leer la palabra de Dios todos los días. Entiendo que realmente sí es importante. Entonces, yo voy a empezar a leer la Biblia cada mañana por 10 minutos. ¿Vieron? Empezamos con una semilla y ya lo está poniendo en práctica. Lastimosamente en las iglesias nos quedamos en los primeros 2 niveles. El conocimiento y muchas veces la comprensión y ya. Pero la aplicación lo están poniendo en práctica, ¿verdad? Entonces, vamos con el siguiente paso, el análisis. El análisis es cuando hacemos una comparación. El joven dice, ¿sabe que yo veo al pastor Neri y él lee la palabra de Dios todos los días? Y es un hombre muy compasivo y muy amable. Pero veo que el hermano Oscar no lee la palabra de Dios todos los días y veo que él es bien bravo. Él es enojado, no es paciente. Empiezan los chicos a comparar. Hay cierto resultado si lo hago. Lo hago, pero también veo y hago una comparación que realmente esto va a dar cierto resultado. Por eso siempre nos están viendo nuestro actuar. Sigamos. Síntesis, el siguiente paso. ¿Ok? Entiendo que es importante leer la palabra de Dios. Empiezo a leer la palabra de Dios todos los días. Veo que hay una diferencia. Entonces, en mi colegio voy a empezar un grupo de chicos para que leamos juntos la palabra de Dios antes de que empiece la escuela. Ahí vamos. Empezamos con una frase y ya vio el fruto, comparó con las personas y ahora lo está aplicando en su colegio o en su escuela. Yo voy a empezar un grupo porque veo que esto da fruto y quiero que otros lo sepan. Y quiero que otros también reciban ese fruto. Y cuando vamos a la última etapa de esos niveles de aprendizaje, se llama evaluación, que también podemos definir como una cosmovisión. El joven internalizó que debe leer la palabra de Dios todos los días, dio resultado. Empezó el grupo en su colegio y ahora ya no puede vivir su vida sin leer la palabra de Dios todos los días. Y ahora leer la palabra de Dios todos los días dirige todas sus decisiones, dirige su comportamiento, su conducta, su relación futura con su esposa, con sus hijos. Su servicio hacia el Señor ya está adentro. Y esos son los niveles. Pero a veces en las iglesias nos quedamos cortas en las enseñanzas con los chicos. Llegamos, enseñamos y nos vamos a la casa, cuando realmente hay mucho más que podemos lograr. Sigamos. Una cosmovisión, ¿qué es?
Más o menos di una definición, pero es el conjunto de opiniones y creencias que conforman la imagen o concepto general del mundo que tiene una persona, época o cultura, a partir de la cual interpreta su propia naturaleza y de todo lo existente. Entonces, llevamos a un joven, a un niño, de entender un concepto, de internalizar eso y vivir su vida a base de eso. Eso es una cosmovisión. Y cuando yo pienso en qué es la cosmovisión, es importante entender cuándo se define la cosmovisión de un ser humano. A los 9 años de edad. En esta investigación de Barna, preguntaron a niños a los 9 años de edad cuáles eran sus creencias religiosas. Lo que ellos decidieron creer a los 9 años de edad, volvieron a entrevistar a esos mismos niños a sus 40 años. Lo que decidieron creer a sus 9 años de edad, siguieron creyendo a los 40. Pero invertimos tanto en otros proyectos, pero la tierra más fértil es la juventud y la niñez. Si empezamos a partir de los 14, 15, es muy tarde, porque el niño ya se definió a los 9. ¿Se acuerdan del árbol torcido? Cuando ya madura, ya no se puede enderezar. Es muy difícil. Hay que cortar, hay que podar y eso duele. Y tienen que pasar procesos duros para poder enderezarse de nuevo. El norte espiritual de un niño, la cosmovisión de un niño se define a los 9 años de edad. Aquí traje conmigo una cuchara para ilustrar lo que es una cosmovisión. ¿Cuántos de ustedes tienen hijos? ¿Sí? Bien. Cuando eran bebés, tomaban pecho de la mamá o pacha, ¿sí? Ninguno de nuestros hijos sabían lo que era una cuchara. Entonces, si los jóvenes nos critican por no saber usar los celulares, etcétera, solo tenemos que responder: yo te enseñé a usar una cuchara. Bien, era una broma. Pues nacieron y para ellos esto no significa nada. Era una cuchara. Pero a poco, a los meses de edad, como los sentamos en su sillita en la mesa, nos veían usando la cuchara. Y cuando ya llegó el momento, empezamos a darles a ellos con esta misma herramienta su comidita en la boca con la cuchara. Entonces unieron un propósito a esta cuchara. Empezaron de cero, sin saber nada, de saber tal vez la palabra cuchara, de saber el uso y el propósito de la cuchara. Pero ¿qué sucede cuando empiezan a usar la cuchara por primera vez? La botan. Yo recibí un video de la doctora de Bocaletti y de su nieto, más chiquito. Está por cumplir 2 años casi, pero hace unos meses comiendo la sopa casi con la cuchara y el resto del tiempo con los dedos. ¿Por qué? Porque no tenía la habilidad, la destreza todavía para usar la cuchara, pero intentaba. Pero pregunto a cada uno de ustedes, hoy que comieron, ¿pensaron en algún momento de sus utensilios cuando estaban almorzando? Qué bueno que tengo una cuchara para el café. Qué bueno que puedo partir mi pollo con el tenedor. ¿Por qué nadie pensó eso? Porque es automático. Así es una cosmovisión. Nuestra meta de cómo medimos el crecimiento espiritual de los jóvenes es si automáticamente van a querer seguir a Jesús, hacer lo correcto. Hay un billete de 100 quetzales tirado, va a buscar el dueño.
No necesita que los papás estén ahí para decirle que vayan a la iglesia porque lo internalizó como la cuchara. Ya no lo piensa, lo hace porque sabe, tiene un propósito, lo necesita y lo utiliza. ¿Estamos bien? ¿Sí? ¿Sí? ¿Entendieron? Muy bien. Muy bien. Vamos a seguir. Entonces propongo a ustedes que los jóvenes y los niños no son piedras. Nuestra meta con ellos es levantar y construir barcos de guerra. Aquí está mi barco de guerra. Más o menos. ¿Por qué? Realmente esta piedra pesa más que este barco. ¿Cuál es la diferencia? Este se hunde, pero este no. Tiene un diseño especial. El barco tiene un diseño especial. Entonces les quiero proponer unas características de los barcos de guerra y cómo lo podemos aplicar en nuestra enseñanza con los jóvenes. Característica número 1, no solo flota. Primero voy a quitar la piedra de aquí y vamos a ver. Muy bien, está flotando. Pero este barco no tiene motor. Los barcos de guerra tienen motor. ¿Por qué es importante que no solo floten los barcos? ¿Qué va a pasar? Son llevados por la corriente. Son llevados por el viento. ¿Sí? Una ola grande y se va. Los jóvenes miran en las redes, esto sí, me voy para acá. Este dice aquello, me voy para acá. No son barcos de guerra. Algo bien peligroso el día de hoy que es los jóvenes no creen en una verdad absoluta. Lo que está bien para ti, está bien. Que viva tu vida. Y yo voy a la iglesia de vez en cuando, o no voy, cada quien. Esa es la mentalidad. Pero no hay una verdad absoluta, que en sí realmente es contraria a lo que significa, porque es una declaración absolutista. Pero los barcos de guerra tienen motores para llevarles una dirección. Entonces, con los niños necesitamos darles esa dirección. 2, está equipado con solo lo necesario. ¿Okay? Si tengo un barco de guerra, que ahora son muy equipados, no sé si ustedes han visto o alguno de ustedes fue militar en algún momento, pero están muy equipados. ¿Qué tal si yo pusiera en ese barco a un montón de muchachos que no saben nada de lo militar, de batallas? Si yo pusiera ahí un cine, un teatro, los personajes de Disney, vamos todos a subirnos al barco. Cuando llegue el enemigo, ¿qué va a pasar? No va a funcionar el barco, se puede hundir o va a ser fácilmente tomado por el enemigo, porque no tiene lo necesario. El área infantil a veces se parece a una guardería y el área juvenil a un centro de entretenimiento. Los barcos de guerra tienen armas, herramientas, provisiones, cosas en caso de emergencia. Demos a los niños lo necesario para vivir una vida en Cristo. En vez de sembrar a los niños, a los jóvenes, buena tierra, a través del entrenamiento espiritual les enseñamos a comerse la semilla. Tenemos que estar sembrando la semilla.
Debemos sembrar a nuestros niños y no enseñarles a comerse la semilla. Este es el consumerismo. Como iglesia seremos su andamiaje durante su crecimiento. Y cuando lleguen a ser árboles, nadie los arrancará y darán fruto. En tiempos de prueba, si su barco está solo lleno de entretenimiento y no de herramientas vitales, entonces se hundirá. Entonces, vienen otras creencias, otros pensamientos. Ahora hay una teología de género, ¿sabían ustedes? Han formado una falsa doctrina de género y han formado falsas teologías acerca de eso, de la homosexualidad, la identidad, y los jóvenes escuchan. Pero si no hemos llenado sus barcos con lo necesario, no van a tener armas para poder contestar y luchar contra esas mentiras. Porque son mentiras, hermanos. Son mentiras. Característica número 3. Un barco de guerra tiene una misión y sigue una ruta específica. Un problema de estas generaciones es no creer en esa verdad absoluta. Todo depende de algo que siente. Yo fui a la iglesia y me sentí bien. Fui a esta iglesia, no me sentí bien, no me gustó la alabanza. Entonces me voy a otra iglesia. No me gustó lo que dijo fulano. Fulana no me saludó. Todo es como nos sentimos. Pero Jesús dice que debemos de lavar los pies los unos a los otros. Tomar nuestra cruz para seguir a Cristo. Hay un costo de seguir a Jesús, pero no les enseñamos eso. Hay resistencia en el evangelio siempre, pero no les damos las herramientas para aguantar esa resistencia. Les tenemos que dar esos músculos espirituales. La siguiente característica: viaja con una flota. Cuando un barco de guerra entra a una batalla, generalmente viaja con una flota. ¿Por qué? ¿Por qué viajan muchos barcos? Exacto. La protección. ¿Quién va a proteger a estos jóvenes y niños? No están en su misión solos. Tenemos que rodear a estos chicos. Recuerden, no están solos. Nosotros tenemos que acompañar a sus niños en sus batallas, a nuestros hijos. Van a enfrentar batallas, pero no le vamos a tirar la patada. No están solos, estamos con ustedes, pueden depender de nosotros, somos su andamiaje, les damos las herramientas, les damos un vaso de agua, están cansados. Si vienen dardos o no pueden contestar las preguntas del mundo que está tirando mentiras, nosotros les guiamos, les ayudamos, les decimos que no están solos, están seguros, están protegidos, somos su lugar seguro. Algo que sí es bien importante, lo que mencioné en un principio, es involucrar a los jóvenes en la comunidad de fe como tal, no únicamente en el ministerio juvenil o infantil. Alguien llamó eso la oreja de Mickey Mouse. Entramos a la iglesia y ponemos una ala aquí, otra ala acá, pero en ninguna de las alas se unen. Entonces entramos a la iglesia y nos separamos. En las iglesias se separan inmediatamente. Entramos, adiós, tú vas aquí, los jóvenes acá, los adultos acá. En ningún momento se unen. Entonces, desde su nacimiento los aislamos. Aquí están aislados, luego se pasan con los jóvenes, aquí están aislados y llegan a la etapa de jóvenes adultos. ¿Y quiénes son estas personas? Y llegan a la comunidad de fe y no reconocen a nadie, no saben.
No conocen la vida de la iglesia. Por eso es importante involucrarlos, no solo en sus áreas como tal, sino en la comunidad de fe. Toda persona que asiste a la iglesia es importante. A veces ponemos mucha burocracia. Necesita pasar 5 años en la iglesia antes de servir a Dios para ver cómo está su testimonio. Ponemos reglas y reglas y reglas. Lo único que necesita alguien para servir a Dios es un corazón de servicio y amor a Dios. No tiene que ser el predicador, pero quieren servir. Y pueden empezar a servir desde muy, muy pequeños. ¿Qué puede hacer un niño de 2, 3 años? Saludar. Los juntamos con un diácono para saludar a la gente en la puerta o en el área infantil. Los más grandecitos, ustedes pueden ayudar a repartir las refacciones o los boletines. Ustedes, los más grandecitos, pueden ayudar a leer la escritura en el púlpito para empezar. Mire cuántos niños estaban tocando la marimba en la banda. ¿Cuántos niños? ¿Cuántos de ustedes que son líderes de alabanza aprendieron en su niñez o en la iglesia? Aprendieron de niños porque pusimos importancia. Les enseñamos cómo servir y no depende de una capacidad cognitiva, no depende de una capacidad física, depende de un deseo de servir. Ellos deben saber que son una parte integral de la iglesia, no solo con personas de su edad. Recuerdo que una niña me decía, por favor, Miss Kathy, quiero servir con los niños más pequeños. Pero ella estaba igual, era pequeña, tenía como 8 años. Por favor, vamos. Y llegó, el primer día estaba como una estatua. ¿Quieres ayudar con este niño? No. Y le dio un poco de miedo. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Buscamos algo que sí podía hacer ella. Armamos un gafete especial para ella y pusimos fulana encargada de refacciones. Tal vez ella no podía enseñar o apoyar con los chicos, pero de regalar las galletas y los jugos sí podía hacer. Encontramos lo que sí pueden hacer. Hay un hermano en la iglesia que me acercó hace poco, me dijo, mi don es ayudar a la gente con sus carros. Qué bueno que hayan personas así y pueden servir a Cristo. Todo es para la honra y la gloria de Dios. Nadie es más importante. La iglesia se para con el fundamento del voluntariado, de los siervos. No podríamos existir sin ellos. Y empieza desde la juventud. Tú tienes propósito, tú tienes el por qué y el para qué. Te necesitamos. Característica número 5. Solo sirve su propósito si se desembarca. Tiene que desembarcarse. Si solo está ahí en el puerto, amarrado, tenemos el lindo barco de guerra, está equipado, tiene su motor, está lavado, tiene una misión, pero está amarrado allá en la orilla. ¿De qué sirve? Solo sirve su propósito si se desembarca. No estamos para formar un club religioso, estamos buscando hacia afuera. Nosotros decimos, no hay jóvenes en la iglesia, pero eso no significa que dejaron de existir. Busquemos a los jóvenes. ¿Dónde están? Me llama la atención que Jesús pasó muy poco tiempo en la sinagoga. ¿Dónde pasaba su tiempo? En casas, alrededor del mar de Galilea, mucho tiempo afuera, caminando con la gente, caminaba, enseñaba. En bodas, ¿dónde estaba la gente? Si los jóvenes no están en nuestra casa, busquémoslos. ¿Dónde están? ¿Están en las universidades? Vamos a las universidades. Empezamos estudios ahí.
Si están en las escuelas, vamos a las escuelas. Hay jóvenes ahí. Podemos pedir permiso para entrar, a picar piedras, llegar a las escuelas, orar por las escuelas. Hay mucho que podemos hacer. Vamos a las canchas de fútbol. Armamos torneos de fútbol. Es interesante en nuestra iglesia que tenemos el grupo de jóvenes, apenas plantamos la iglesia hace 3 años, pero cuando hicimos el primer torneo de fútbol, fuimos de 15 jóvenes a más de 100. ¿Dónde salieron tantos jóvenes? En el tiempo en medio predicamos el evangelio y algunos se quedaron en la iglesia. Busquemos a los jóvenes. ¿Dónde están ellos? Tenemos que salir con nuestros barcos. Vamos. ¿En qué áreas puede mejorar mi iglesia para asegurar que los niños y jóvenes desarrollen una cosmovisión espiritual inmovible? Recuerden que la mayoría de los niños y los jóvenes fueron llevados a Cristo a través de un familiar o algún amigo. Lo más importante es su conexión relacional. Si no sienten confianza con nosotros, si no tienen una relación con nosotros, cierta conexión, no nos van a escuchar generalmente. Difícilmente van a llegar a la iglesia. Tenemos que buscar a ellos, van donde ellos están. Pero recordar la característica principal de un barco de guerra. La característica principal de un barco de guerra es su capitán. Jesús es el capitán de nuestros barcos. Jesús quiere dirigir a los jóvenes, quiere dirigir sus vidas, quiere dirigir a nosotros. Debemos de seguir cuál es ese modelo que Jesús nos enseñó. Primero hizo, luego preguntó, ¿entendieron? Y luego Él dijo, entonces hagan. Y es nuestro deber el día de hoy para enseñar a los jóvenes, para enseñar a los niños, para alcanzar a las familias para Jesucristo. Recordar que estos chicos no son piedras. Nosotros estamos construyendo barcos de guerra. ¿Quiénes se animan a alcanzar a la siguiente generación? Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias por tus enseñanzas. Gracias, Señor, porque tu palabra es eficaz. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios grande. Gracias porque tú creaste a los niños, que tú creaste a los niños en familias. ¿Dónde están los jóvenes, Señor? Enséñanos, darnos el querer como el hacer. Hay muchos jóvenes que aún no te conocen. Están sin rumbo, están sin misión, pero queremos ser como ese guerrero en el Salmo 127, que dice que cada niño y cada joven es como una flecha en las manos de los guerreros. Queremos ser guerreros y buscar el mejor blanco, que eres tú, Jesús, y lanzar esas flechas con una misión específica. Queremos alcanzar a los chicos, más que una iglesia llena de personas, más de una iglesia numerosa. Queremos ver vidas transformadas. Te pido, Señor, que los jóvenes tengan convicción, que se paren firmes en sus convicciones, que puedas tú desarrollar en ellos y que nos permitan a nosotros también dar a ellos y a sus familias las herramientas para que puedan desarrollar una cosmovisión bíblica correcta, porque los vientos son demasiado fuertes. Y en este momento queremos cubrir a los niños, cubrir a los jóvenes, cubrir a nuestros hijos de esos vientos y de esas olas y de esas armas del enemigo. Si nosotros no oramos por nuestros hijos, ¿quién lo hará? Así que nosotros ahora nos ponemos en la brecha por estos chicos. Las mentiras no ganarán. Tu palabra es más que suficiente. Te pido que podamos como pueblo, como comunidad, como familia, como iglesia, volver a la palabra
y los fundamentos claves para poder levantar una generación con convicciones y una cosmovisión firme e inmovible en ti. En el nombre de Jesús, gracias Señor. Amén y amén.